Era el 9 de agosto de 2010. Yo tenía 38 años. Mi hija mayor, Avis, tenía 12 años y los más pequeños, Juan y John, eran gemelos de 9 años. Llevaba 15 años casado. Trabajaba en una empresa de seguros y todos los domingos, mientras mi esposa y Avis iban a la iglesia y los gemelos a casa de mi madre, yo salía a caminar. Era una rutina bien establecida. Mi esposa sabía que no debía insistir en que fuera con ella, ya que yo era ateo y decidido a seguir siéndolo. Claro que, dado lo que ocurrió, mis puntos de vista cambiaron. Era un día normal. Avis me dio un beso en la mejilla y me recordó que no olvidara mi abrigo. Diría que la temperatura rondaba los 18 o 20 grados Celsius. Mi madre recogió a los gemelos y yo comencé mi caminata. Vivíamos en una zona apartada, por así decirlo. Nuestra calle nunca estaba concurrida y la mayor parte de la zona estaba ocupada por tierras de cultivo. Un camión pasó por la carretera y saludé con la mano. Estaba bastante seguro de que era Art, aunque podría haber sido uno de sus hijos camino a la iglesia. De cualquier manera, él me devolvió el saludo. Giré a la derecha en Encel. Encel era un camino de tierra, pero solo lo transitaban los granjeros y hoy estaba tranquilo. Era un buen momento para ordenar mis pensamientos. Siempre, hasta ese momento, solía dar la vuelta al llegar a la granja de Art, aunque de vez en cuando su esposa me invitaba a entrar para tomar limonada y charlar. Pero el 9 de agosto sería el día en que di el paseo más largo de mi vida. Estaba pasando junto al campo de maíz cuando escuché risas. Para ser más específico, eran risas de niños. Me detuve y miré hacia el campo. Unos ojos verde bosque me miraban de vuelta. La niña parecía no tener más de 7 años, tenía el cabello rojo atado en 2 trenzas y asumí que era una de las nietas de Art. Sonrió ampliamente. «Atrápame». Se adentró de nuevo en el campo de maíz y pude escuchar sus risitas desvanecerse lentamente. Normalmente, habría sido escéptico de entrar en el campo. Tenía bastante miedo de caerme, pero supongo que estaba tratando de mantenerme completamente tranquilo. Comencé a correr y a mi izquierda había algo más pequeño que me ayudaba a atraparla. Mis 2 manos más jóvenes corrían diagonalmente bajo mis pies. Me tambaleé y me invadió una sensación extraña, y noté al chico. Estaba familiarizado con él. Había crecido en este pueblo y se dirigía hacia el oeste. Me llamó por un apodo que no reconocí. Aunque ella era una niña con energía inagotable, yo tenía las piernas más largas. Sin embargo, salí del campo de maíz en un lugar que no conocía. Mi casa no estaba a la vista y allí. Una ligera capa de nieve cubría el suelo. Me giré, pero el maíz había desaparecido, reemplazado por árboles perennes cubiertos de escarcha. La temperatura había bajado considerablemente y ahora agradecía que mi hija insistiera en que llevara un abrigo. Temblaba y me giré varias veces más, tratando de entender este sueño en el que aparentemente había caído, y fue entonces que la vi. «Hey, señor». Finalmente me giré lo suficiente para verla. Asomándose detrás de una rama, sonreía. «Si me atrapas, te mostraré la salida». Y así comenzó la persecución. Recibir golpes de las ramas de los árboles era mucho peor que el maíz. Las agujas rasgaban mi piel como cuchillas mientras me abría paso para encontrar a esa niña. Siempre que me perdía, volvía a escuchar su risa. Ella se divertía y yo no. La nieve húmeda bajo mis pies hacía imposible ganar tracción y me olvidé de correr. Resbalaría si daba un mal paso. Con cada minuto, me enfriaba más y más. Mis dientes castañaban tan fuerte que mi mandíbula dolía. Luego salí de la línea de árboles hacia un prado cubierto de hierba. No esperaba cambiar tan. Terminé cayendo. La hierba olía dulce como la miel.
Un abejorro gordo pasó zumbando junto a mi cabeza y se posó en una flor. Era el paraíso. Pero la paz del prado se rompió con la risa de la niña de nuevo. ¿Ya te estás rindiendo? La cálida luz del sol la hacía brillar como un pequeño ángel. Pero mientras me tambaleaba de pie, capté algo detrás de esos grandes ojos que parecían de una niña. Pude ver su rostro. Malevolencia. Se estaba burlando de mí y lo sabía. No puedo decir cuántas veces cambió el entorno. Un minuto estaba en un prado, luego en un desierto durante una tormenta de arena. Tenía que depender únicamente de escucharla en lugares así. A veces volvíamos al campo de maíz y gritaba para que Or me sacara de allí, pero nunca venía nadie. A veces corría por tundras desoladas, o ella estaba justo fuera de mi alcance. No siempre era una niña. A veces era una adolescente, con un espacio entre los dientes y tarareaba dulces melodías. Y a veces era una modelo deslumbrante de poco más de 20 años, con cabello ardiente y una sonrisa coqueta. Y las veces que no era ninguna de esas, era una anciana con la espalda encorvada y manos artríticas que se aferraban a su bastón. Aún así logró alejarse de mí cojeando. A veces se llamaba Clarice. Otras veces era Lolita, Dixie, Isabella, Ope. Perdí la cuenta de sus nombres también. Una respuesta directa era imposible, pero nunca me mentía. Solo evitaba responder cualquier pregunta que le hacía. Sabía que ella era mi clave para salir de allí. Estaba en el prado cuando finalmente me levanté. Ella era una niña otra vez y sus burlas eran más crueles que nunca. Se detenía, recogía flores y corría antes de que pudiera atraparla. Lanzaba las flores y cantaba canciones ridículas y sin sentido, y sabía que nunca podría ganar así. Así que la dejé caer al suelo. La niña se detuvo. «Oh, ¿realmente te rindes ahora? Estás tan cerca». Nada. Nada. Permanecí quieto mientras jadeaba por aire. La escuché acercarse más y más. «Señor, ¿está bien? ¿Necesita un descanso? Ha estado corriendo durante mucho tiempo». Una vez que vi su sombra, me lancé. Casi se escapó, pero mi mano se enredó en su trenza y la jalé con tanta fuerza que podría haberle roto el cuello. La abracé y exhalé. «Te tengo». Nunca me había sentido tan exitoso en toda mi vida y había olvidado cuánto me importaba. Lo sentía mucho, pero nunca pensé que sería como ella. Había algo que podía hacer para hacerla sentir mejor. Finalmente la había atrapado. Se dio la vuelta y sonrió tristemente. ¿Podemos jugar de nuevo? Nos estábamos divirtiendo. No tienes que volver. Podemos quedarnos aquí. De ninguna manera. Ya había terminado con esto. No. Tienes que dejarme salir de aquí ahora mismo o te estrangularé con tus trenzas. Un poco dramático quizás, pero apreté más su cabello para asegurarme de que mi punto quedara claro. Suspiró antes de besarme en la mejilla. El mismo lugar donde Avis lo hizo antes de ir a la iglesia. De acuerdo. Cuando desperté, estaba en medio del campo de maíz arado. Era primavera. La tierra estaba convertida en barro y el agua helada. Me levanté del suelo y comencé a tambalearme hacia casa. Fue entonces cuando noté lo cansado que realmente estaba. Mi boca estaba tan seca como el desierto por el que había corrido. Mi cuerpo estaba rígido y me dolía como si hubiera corrido 1000 millas. Estaba aturdido. Tenía un objetivo en mente, y ese era llegar a casa. Finalmente podía regresar a casa. A pesar de tropezar por el camino. Vi mi casa una docena de veces y comencé a llorar de inmediato. Apenas podía moverme, pero me dirigí al patio trasero. Mi esposa debería estar en casa a estas horas. Me vería y vendría a ayudarme.
Había dos adolescentes en el porche trasero. Uno fumaba mientras el otro jugaba con su teléfono. No reconocía a ninguno de ellos. ¿Mi familia se había mudado? Levanté la mano e intenté hablar, pero solo salió un gemido ronco. Ambos chicos se sobresaltaron, el que fumaba dejó caer su cigarrillo y retrocedieron. El más bajo levantó una mano. Señor, va a tener que. Se detuvo y sus ojos se abrieron de par en par. Los ojos que eran exactamente como los de mi esposa. Papá. Me desmayé en el suelo, a pocos pasos de la puerta trasera. Desperté en el hospital. Me habían limpiado y tenía una vía intravenosa en el brazo. Una mujer estaba sentada junto a mi cama, profundamente dormida, con un tatuaje de un pájaro en el cuello. Un gorrión, para ser exactos. Abby siempre amó sus gorriones. Había estado desaparecido poco más de 7 años. Cuando no regresé de mi caminata, mi esposa me reportó como desaparecido. Al principio, las autoridades pensaron que me había escapado con otra mujer, pero cuando esa línea de investigación no llegó a nada, se dieron cuenta de que había sido víctima de un crimen. Se organizaron grupos de búsqueda, se interrogó a personas y nadie fue encarcelado. Nunca me encontraron y la vida continuó. Art aparentemente murió aproximadamente un año después de que desaparecí. Un derrame cerebral. La granja pasó a sus hijos, quienes terminaron vendiendo toda la propiedad a otra familia. Una familia que permaneció ajena al hecho de que fue el último lugar donde me vieron. Los chicos en el porche trasero eran, de hecho, mis hijos. Simplemente no había estado presente cuando Juan me anunció que ahora era James, a los 13 años. Ojalá hubiera podido estar allí para ayudarlo a convertirse en un mejor hombre. Creo que es hora de encontrarlo. Siempre me preocupé por él. No sabía que iba a estar allí por mucho tiempo. No sabía que iba a estar allí por mucho tiempo. No sabía que iba a estar allí por mucho tiempo. Me costaba mucho hacer preguntas. Estaba demasiado quemado para hacerlo. Aparte del hecho de que parecía que siempre estaba buscando la manera de salir, me llevaba a dar algunos paseos. Así que tenía que encontrar la manera por mi cuenta. Al parecer, tenía un buen reemplazo, sin embargo. Después de 4 años, parecía que me había ido para siempre. Mi esposa conoció a alguien nuevo. Se llama Clark. Se casaron 6 meses después de conocerse. Clark era un verdadero amante de la naturaleza, un cazador o pescador, y le encantaba ir de campamento. Clark era un hombre de familia. Cada fin de semana llevaba a James y a John de excursión y estaba ahorrando dinero para ayudar a James a costear su cirugía. Tenía 2 hijos propios y pronto me convertí en un recuerdo en esa casa, que podía seguir adelante sin mí. Abby era la única que no se había rendido conmigo. Seguía cada pista, cada calle sin salida y cada oportunidad de que yo pudiera estar allí. Era persistente. Mi niña. Pero había pasado de ser una niña a una mujer desde que me fui, y era como hablar con una desconocida. Una desconocida que tenía mi barbilla y mi nariz, pero una desconocida al fin y al cabo. Mi esposa quería ayudarme a adaptarme y amablemente me ofreció la habitación de invitados mientras me recuperaba. Aparentemente había pasado por un infierno. Tenía huesos rotos y sanados, músculos desgarrados y forzados más allá de sus límites. Estaba desnutrido y apenas podía mantenerme en pie sin mi andador. No tenía a dónde ir. Pero tampoco podía quedarme allí. Los hijos de Clark me miraban como si fuera el hombre del saco que vivía al final del pasillo. Clark y yo intentábamos ser corteses el uno con el otro, pero las cosas se volvieron tensas mientras mi ahora ex esposa luchaba con la decisión de si debía o no oficializar el divorcio. Yo solo estorbaba. Pero la niña no había desaparecido. Cada noche, la veía afuera de mi ventana.
Me miraba con esos ojos grandes y me decía en silencio, ven conmigo. Le dije a mi esposa que salía a caminar. Llevo así 6 meses. He perdido mi manti, mi brújula.